Esta historia comienza el 12 de enero de 2020. Lucía está festejando el cumple de su mamá en una quinta. Dice que su familia es numerosa y que estaban todos allí. Ese mismo día recibe una solicitud de amistad por Instagram de un tal Valentín Rojas. No es la primera vez que Valentín le envía solicitudes de amistad, pero que ella constantemente las rechazaba, hasta que finalmente acepta. Comienzan a hablar y generan un vínculo. Valentín parecía un chico de su edad, pero detrás de este perfil se encontraba un zapatero de 35 años que ya estaba preso, Orlando Tristán Novillo. Una vez que genera el vínculo con la niña, Orlando Novillo la seduce con una campaña de modelaje y así consigue las primeras fotos en ropa interior. Después de tener estas fotos comienza el verdadero terror. Un terror que va a durar 3 años y que va a dejar a Lucía en una jaula virtual. Durante este periodo, Lucía es obligada a sacarle fotos a las tarjetas de crédito y de débito de sus padres, a realizar compras online e incluso Novillo la obliga a que vaya a depositarle plata. Pero esto no es lo peor. Lucía va a ser obligada a realizar actos sexuales en videollamada. El punto más oscuro, bajo amenazas de mostrarle estas fotos a sus abuelos, es obligada a introducirse un objeto de escritura, un fibrón, en su parte íntima. Hay mucha gente que cuestiona por qué Lucía no alertó a sus padres o por qué directamente no lo bloqueó. La realidad es que Novillo le demostraba constantemente que ella estaba rodeada, que de ahí no iba a poder salir y que estaba vigilada. En más de una oportunidad, cuenta Lucía, ella decidió no hablarle más, pero él se comunicaba con sus amigas, haciéndose pasar por este Valentín Rojas, preguntando por ella e incluso escribió a su mamá. Así fue como Lucía fue entrando en un estado de anulación de la voluntad. No comía, no estudiaba, no vivía. En agosto de 2022 tiene su primer intento de suicidio y en ese proceso va a dejar un dibujo que luego va a ser clave para la pericia psicológica. Un acantilado y una persona mirando hacia abajo. Retrato de su propia realidad. ¿Cómo es que descubren todo esto? ¿Cómo sale a la luz la situación que estaba pasando esta niña? En febrero de 2023, Lucía ya no da más. Las amenazas de Novillo son constantes y ella ya no tiene más plata. Decide, desesperada, acudir a su profesora de danza, Abril. Le pide 3.000 pesos para transferirle a Novillo. Abril sospecha y decide alertar a la mamá. Claudia dice que ese día Lucía se encontraba en su habitación, que ella la enfrenta y Lucía finalmente cuenta la verdad. Después de la denuncia, realizan la trazabilidad digital. Novillo no había sido el más inteligente en esconder sus rastros, de hecho bastante torpe. ¿Se acuerdan de todas esas compras online? Y han ido a parar a su domicilio real. Y con una de las tarjetas, el papá de Lucía había pagado la boleta de luz de la casa de su mamá, en el barrio porteño de Hurlingham. Cuando se allana la celda 6 del pabellón 3 de la unidad número 21 de Campana, encuentran el celular. Y después del peritaje a ese Alcatel, encuentran 134.811 archivos, entre los que estaban el DNI de Lucía, las fotos de Lucía y fotos de otros niños. En este caso, al no haber un ADN, la prueba reina va a ser la pericia psicológica, que es llevada a cabo por la licenciada Navarro Guzmán. La licenciada va a ser muy clara con el tribunal. El relato de Lucía no es un relato armado, tiene consistencia psicológica. Lucía presenta todas las características que tiene una persona en su situación y además aquel dibujo en el acantilado. Con el relato de la víctima tan contundente y toda esa prueba digital, la presunción de inocencia es derribada. Ahora ya no se van a preguntar si Novillo lo hizo o no lo hizo. De hecho, él en una de sus declaraciones admite los hechos y pide perdón. En realidad, lo que se van a preguntar es cómo se juzga un delito así en los tiempos de hoy. La Fiscalía va a pedir que el delito de grooming se juzgue independientemente del abuso sexual, pero el juez va a decir que no. Y va a justificar su negativa en el principio de consumación. Si el abuso sexual efectivamente ocurrió, absorbe al delito menor, el contacto previo, el grooming. ¿Cuál va a ser la carta que va a jugar la defensa oficial de Novillo? La defensa de Novillo va a jugar la carta del delito de mano propia. Van a decir que para que haya acceso carnal, el autor debe estar en los hechos. Si no hay contacto de piel, no hay acceso carnal. Pero el tribunal va a calificar a esta visión de defensa como patriarcal y obsoleta.
puesto que reduce al sexo y al abuso al mero contacto de genitales. Y la integridad sexual es mucho más que eso, es la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. Si Novillo de alguna manera invadió esa decisión, hay acceso carnal. Esto se llama autoridad mediata, que básicamente significa que un sujeto utiliza a otro como instrumento para cometer un delito. Lucía fue un instrumento, su mano introdujo el objeto, pero fue Novillo, por medio de la videollamada, el que manipulaba esa mano. Entonces, la videollamada ya no es una distancia, es un puente, y esa inmediatez equivale a presencia física. Entonces, la defensa, muy inteligentemente, va a jugar la carta del dominio del hecho. Van a preguntar, ¿quién tiene la llave del delito? ¿Quién decide si ese delito se comete o se frena? En realidad, el dominio del hecho lo tiene quien tiene el manejo de la amenaza. Si Novillo amenazaba a Lucía con mostrar el material que tenía sobre ella, Lucía no tenía otra opción. Finalmente, el tribunal de Morón dictó el veredicto, 20 años de prisión. Pero ¿cómo es que llegamos a este número? Tenemos distintas reglas de determinación de la pena. Por un lado, encontramos el instituto jurídico del concurso ideal, que se da cuando un mismo hecho rompe distintas normas legales, pena correspondiente al delito más grave. Consideró que el abuso sexual y la producción de imágenes se cometieron en concurso ideal con la promoción de la corrupción de menores. Esto significa que estos dos actos, al mismo tiempo que dañaron la integridad sexual, funcionaron como un medio para corromper a la víctima. El abuso sexual es lo más disruptivo, tal vez, que tiene esta sentencia. ¿Por qué es que deciden esta pena? Porque aunque Novillo estaba en su celda, obligó a Lucía a introducirse el objeto. El abuso sexual es lo más disruptivo y para la ley la penetración con un objeto es equivalente a acceso carnal. Y al ser la voluntad de la niña vulnerada, el que cometió esa penetración fue Novillo. Por otro lado, vemos un mecanismo de composición de la pena como el concurso real. Esto se da cuando una misma persona comete distintos delitos que son juzgados en el mismo proceso. Todo el grupo de delitos anteriores se suma a otros hechos independientes, como la tenencia de imágenes, la extorsión y la defraudación. La Fiscalía también solicitó que a Novillo se le restringiera de por vida el acceso a Internet, pero el juez va a decir que no. Pero el juez se va a negar. Y aunque usted piense distinto del otro lado de esta pantalla, me gustaría escuchar sus opiniones, es un acto de rigor constitucional. Los tribunales no pueden inventar nuevas penas. Es importante saber que Novillo no era un preso cualquiera. Estaba cumpliendo una condena unificada de 14 años en la unidad de Campana por delitos, entre otras cosas, grooming y corrupción de menores. El juez entiende que Novillo tiene una resistencia al reproche del Estado, que tiene una insensibilidad y es declarado reincidente. Al ser declarado reincidente, para Novillo no hay libertad condicional. Es decir, en un caso común, al cumplir 2/3 de la condena, podría pedir la libertad, pero para Novillo no hay tal derecho. Deberá cumplir los 20 años de prisión hasta el último día y hasta el último minuto.